Muchas gracias, pastora. Vamos a iniciar. Vamos a continuar con este tema que están viendo en pantalla, que habla de escuchar, cómo escuchar la voz de Dios. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios es el tema central. Hoy vamos a hablar, a ver, tres maneras en las que podemos escuchar la voz de Dios. Eh, Esperemos que al final de esto tú te puedas llevar, si ya lo sabes, si ya escuchas la voz de Dios o si no, o tú estás por fe, por una palabra que te dijeron, porque hubo un convencimiento, el Espíritu Santo te convenció, porque te evangelizaron y bueno, la voz de Dios a través de otra persona te convenció y bueno, pudiste iniciar, ¿no? Bueno, en este caso, leemos lo que dice aquí, el PDF dice, si quieres tener un discernimiento fino en su palabra, que la palabra escrita con revelación abunde en ti. Empezamos con esta declaración son unas palabras de revelación acerca de que si tú quieres tener un discernimiento más a fondo de su palabra, entonces la palabra escrita, o sea, la Biblia revelada, tiene que abundar también en ti. Algo que sucede en el pueblo de Dios, no estoy hablando de nadie en específico, pero sucede que mucha gente conoce a Dios, se convierte, empieza a asistir a la iglesia y se centran en qué cosas no debe hacer, pero se olvidan de las que sí debemos de estar haciendo. Dice la Biblia que una vez que hemos nacido de nuevo, todos me imagino que saben lo que es nacer de nuevo, que la Biblia habla de hacer una declaración de fe acerca de Jesús, de que Él murió, que resucitó y lo confesamos con nuestros labios, pero esa oración pareciera ser mágica y muchos hacen la oración y nunca hacen lo demás que sigue. Y lo que sigue es que tú tienes que tener lectura de la palabra, tienes que pasar tiempo en oración y tienes que pasar tiempo de relación con Dios. No es lo mismo ser una oración de intercesión, no es lo mismo una oración de por los alimentos, no es lo mismo que tener una relación de intimidad con Dios. Entonces, cuando estamos hablando aquí de aprender a escuchar la voz de Dios, estamos hablando de una relación de intimidad donde tú hablas y Dios responde, porque es parte de, ¿no? Muchos cristianos han vivido años de su cristianismo, incluso sirviendo en ministerios donde solamente conocen la oración, donde ellos hablan y declaran y confiesan y atan y derriban, pero no hay una oración o un tiempo de respuesta y de retroalimentación de parte de Dios. Sí reciben revelación en la palabra, sí les dan palabra profética, pero no tienen ese tiempo especial. Entonces, vamos a hablar hoy cómo escuchar, cómo podemos escuchar la voz de Dios. Lo primero que debemos comprender es que Dios nos habla desde adentro. Y mira, esto desde aquí, esto rompe paradigmas porque tu naturaleza humana, la manera en la que tú te comunicas aquí en la tierra, como tu carne, tu cuerpo se comunica, como desde que eras niño aprendiste, es que es de afuera, tú emites un sonido para afuera y te responden a tus oídos naturales. Pero resulta que la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de ti. Cuando tú hiciste la oración de salvación, tú invitaste a Jesús en tu corazón. Haz memoria, no sé hace cuántos años le hiciste, pero parte de la oración es, Espíritu Jesús, te invito a morar en mi corazón, que seas el amo y Señor de mi vida
Y bueno, tú sabes la oración que hiciste. Bueno, esta oración justamente habla de dónde está Dios en tu vida. A partir de esa oración, Dios está dentro de ti. Entonces, el primer paradigma o pensamiento que tenemos que romper es este. Tú esperas por naturaleza que la respuesta venga de afuera a tus oídos, aquí, a estas orejas que tienes y de la forma tradicional que tú conoces. Pero te vas a encontrar que el Espíritu Santo que mora dentro de ti habla desde adentro de ti. Muchas personas que ya han tenido experiencias con el Espíritu Santo, que tienen una vida de oración, saben cómo habla el Espíritu Santo y otras están en proceso de diferenciar la voz del Espíritu Santo, la voz de mis emociones, la voz del enemigo, porque el enemigo habla también, y pues tu propia conscupiscencia, como dice Pablo. Vamos a leer lo que dice aquí en Primera de Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta que hace Pablo, le hace una pregunta a los corintios. ¿Por qué? Porque dice que no cuidaban su cuerpo. Entonces Pablo les dice, oye, ¿ustedes no saben que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y mira, quien está preguntando es un ejemplo vivo de que el Espíritu Santo moraba dentro de él y con él de tal manera que la Biblia dice, y la gente dice, no es que la sombra de Pablo sanaba, la sombra no tenía ningún poder, era la presencia del Espíritu Santo en su vida que era tan, imagínate eso, era tan palpable. Si tú has conocido a hombres de Dios, mujeres de Dios que tienen unción, y cuando te ponen la mano encima sientes la unción. Bueno, Pablo no necesitaba poner la mano encima porque él ya caminaba en un nivel de gloria mayor donde la gloria de Dios estaba con él, el Espíritu Santo era tan libre, tan fuerte en su vida que los enfermos a su alrededor sanaban, que los endemoniados eran liberados porque la presencia era tan fuerte en su vida. Entonces nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Ahora, pues, habrá quienes portan mayor manifestación de la presencia y quienes portan un rango muy bajo. Y eso tiene que ver contigo, no con Dios. Mira, algo que yo siempre le digo a la iglesia, Dios es el mismo. El Dios de Pablo, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, el Dios de José, el Dios de David, es el mismo Dios que está ahí contigo. Es el mismo Dios al que buscas, al que sirves, al que adoras. Es el mismo Dios por el que hoy estás aquí para conocer más de Él. Es el mismo Dios, sigue teniendo el poder, sigue teniendo toda la autoridad. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia somos nosotros. Somos los que portamos su gloria, los que lo manifestamos diferente o lo dejamos o le impedimos manifestarse diferente. Entonces, tú tienes que empezar por esto. El Espíritu Santo ya mora en ti. Y para eso tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Es a través de la fe. Cuando tú haces la oración de salvación, dice que confiesas con tu boca, pero lo crees en tu corazón. ¿Qué se necesita? Fe. Fe es el camino o es yo le digo yo a veces a la iglesia, la fe es como el dinero luego en el cielo. A través de la fe vas a obtener las cosas. Entonces, a través de la fe es que el Espíritu Santo vino a morar en tu corazón. Entonces, tú tienes que creer esto para que empiece ahora tu manera de orar y tu idea de dónde vas a tener una respuesta. No creas
que vas a oírlo desde afuera, porque sí, yo sé que la Biblia dice que personajes de la Biblia escuchaban audiblemente la voz de Dios. Sí lo dice, pero unos cuantos. Ahora, en la actualidad, quienes tienen más conocimiento y experiencia, sabemos que no todos escuchan audiblemente la voz de Dios, sino que el Espíritu Santo habla a tu espíritu, a tus sentidos espirituales. Dice entonces, pronto veremos las formas en las que Dios habla, pero cuando nos referimos a que habla desde adentro, es decir, debemos preparar nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, no los físicos. Desde ahí, el Evangelio, dice la Biblia, que el Evangelio es locura para los que no tienen la fe en él. Porque tenemos el ejemplo de un Nicodemo, maestro de la ley, que va a ver a un Jesús en la noche con miedo y le dice, Jesús, mira, yo sé que de día te hemos atacado, ¿no? Yo he participado cuando decimos que eres, que no eres, que es dudosa tu reputación. Pero ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que hay algo que no puedo negar, que las cosas que tú haces no pueden hacer las otras personas y que algo de Dios tiene que estar en ti. Y entonces Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo le haces? Y Jesús le dice, oye, no te puedo decir porque no me vas a entender. Y Nicodemo le dice, bueno, pues dime, a lo mejor te entiendo. Y Jesús le dice, ah, bueno, lo que pasa es que tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo expresa su naturaleza humana y dice, ¿a poco me voy a volver a meter al vientre de mi mamá siendo ya viejo? Y Jesús le dice, ¿ves? Te dije que no ibas a entender, porque las cosas del Espíritu solo las puede ver aquel que es del Espíritu. Entonces, yo no sé en qué nivel estás tú o qué tanta experiencia tienes con Dios, pero tienes que entender esto. Las cosas del espíritu, a lo que nos estamos refiriendo, lo que se va a conectar con Dios, lo que va a escuchar a Dios es tus sentidos espirituales. Y desde ahí te va a costar ir en contra de tu naturaleza humana y de lo que has aprendido hasta hoy. Pero por eso orábamos que hay cosas que tenemos que desaprender, que tenemos que vaciarnos de nuestro yo, de nuestra experiencia y ser aptos y estar dispuestos a aprender cosas nuevas. Dice Apocalipsis 3:6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos hablando cuando cuando el ángel habla de las iglesias de Éfeso, de la Odisea y de todas esas iglesias, y les dice, ¿no? Sus defectos, sus virtudes, cómo han permanecido, porque el Espíritu las observa y habla, se comunica. Así es que el Espíritu se comunica contigo o quiere hacerlo, pero no lo dejas. Entonces dice, así que para escuchar la voz de Dios debemos ser sensibles a Él. Principio número uno, para poder escuchar la voz de Dios, el principio número uno dice el hábito de la soledad con Dios. En el libro de Habacuc 2:1 menciona el profeta Habacuc, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Vamos a ver qué podemos extraer de este versículo. Dice, lo primero, te vamos a hacer una recomendación profética. Al menos tienes que disponer de tu tiempo 15 minutos diarios. Ojo con esto.
porque dice bien claro, independiente a tu oración. No es tu oración, no es este tiempo del que estamos hablando. Si tú oras 5 minutos antes de irte al trabajo y lo haces rápido corriendo y sí, adiós, Dios, guárdame en el día y te vas, no esperaste el tiempo en que Él tiene que hablarte y que Él quiere comunicarse contigo. Entonces, aparta estos 15 minutos diarios, aparte de tu oración, independiente, separado. Tienes que apartar este tiempo para dejar que Él te hable. Es decir, dice, un tiempo donde prepares tu actitud para recibir de Él, ya sea a través de alguna imagen que te sea revelada a tu mente, alguna palabra, a veces un versículo, a veces es un pensamiento de algo que tú no estabas pensando en eso, que no lo considerabas y de repente sale ese pensamiento. Y tú tienes que aprender a discernir este tipo de pensamientos, porque Dios quiere comunicarse contigo. Aquí el tema es, lo van a ver más adelante, que hay diferentes cosas que te están hablando todo el tiempo y que tú tienes que aprender a separar esto, porque no todos los pensamientos, obviamente, es el Espíritu Santo, ni todas las imágenes que vengan a tu mente, ni todas las palabras son el Espíritu Santo, sino que tienes que aprender a identificarlo. Entonces, para empezar, vas a dedicar tiempo solo a escuchar. En ese momento, dice, este primer principio es en soledad. Vamos a leer, dice, cuidado, los primeros días de práctica te puede costar mucho, porque estamos tan acostumbrados a mantenernos al control de las cosas. Pero esos minutos de sosiego, de tranquilidad, en esos minutos estamos dejando todo al control de Dios. Y de ahí entra en conflicto nuestra carne porque inmediatamente nos quiere distraer. Y mira, esto yo estoy seguro que te ha pasado, has escuchado a otras personas que dicen, empiezo a orar y de repente guardo silencio y me duermo. Hago un silencio y mi mente empieza a repasar canciones. Hago un silencio y mi mente empieza a repasar pendientes. Y de repente ya me encuentro que un pensamiento llegó y me fui tras de él 5 minutos cuando digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy orando. Y vuelves a regresar a la oración. Eso pasa. Y mira, por eso te hacen esta recomendación. Si orando, hablando y según concentrados, de repente te encuentras ya hablando algo que ni al caso, de repente te distraes, de repente cabeceas, ahora en silencio, que a muchos les cuesta el silencio, en silencio, en soledad, solo en tu cuarto, pues se te va a complicar más, pero no significa, te podrá complicar un día, dos o los que sean, pero tú no puedes permitir que esta situación te aparte de este tiempo. Tienes que permanecer. Mira, hay gente que a la semana el Espíritu Santo los visita, hay gente que al mes, hay gente que a las... No hay una fórmula, aquí te estamos dando pasos como para que propicies el momento y sea más fácil, pero el Espíritu Santo también habla cuando Él quiere, ¿ok? Y no, y lo vamos a ver ahorita al final. Dice entonces, ¿por qué? ¿A qué se refiere que se va a estresar o se va a cansar, se va a distraer tu carne? Porque quiere tener el control. Y a lo mejor no te has dado cuenta, pero tú quieres llevar la batuta de la oración.
Y Señor, también te pido por esto y te sueltas en ese tema. Y también por esto. Y tú quieres llevar toda la dirección de la oración y no te detienes a darle chance de que Él te dirija. Llevas ya todo tu temario de qué vas a orar, todas tus preocupaciones, todas tus peticiones, todos tus pendientes. ¿Y cuándo lo vas a dejar hablar? ¿Cuándo vas a hacer ese tiempo? Entonces, aquí la recomendación es que guardes estos 15 minutos aparte de tu oración, aparte de tu adoración, aparte de tu lectura de la Biblia. Tienes que guardar este tiempo donde tú dispones tu oído y le dices, Señor, voy a quedarme aquí para que tú me hables. Adelante, Jess. Pastor, nos comentaba la profeta Damaris que la mejor relación que podemos tener con Cristo y con el Espíritu Santo es a toda sinceridad, hablando tal y como somos, ¿no? Porque a veces tendemos a repetir mucho una y otra vez como fariseos, ¿no? Realmente yo le comentaba a la profeta que en la iglesia donde voy, pues nos enseñan una estructura para orar, porque muchas personas que llegamos a Cristo en un inicio no sabemos cómo hacerlo. Entonces nos van estructurando, pero sí es cierto que conforme vamos creciendo y buscando más y más profundo de Dios, esto se vuelve una relación más íntima y ya le hablamos como un amigo, ¿no? Nos sinceramos y empezamos a conocerlo más realmente. Yo anoto, en mis anotaciones tengo lo que realmente necesito para que no se me olvide. Y no es que yo lo quiera repetir, ¿no? No es que yo lo quiera repetir, sino como que es algo de que no se me vaya a olvidar que yo lo necesito esto, ¿no? Y no quisiera yo caer en una, ¿cómo se dice? Fariseísmo o una repetición. No sé cómo balancearlo. Qué me aconseja? Lo vamos a mencionar en el transcurso, no te preocupes. Eh, el punto central de esto, y creo que a todos nos enseñaron en algún momento en la escuela, el ciclo del habla, ¿no? Uno habla, sale el mensaje, hay un receptor, ese receptor se convierte en emisor de otro mensaje y tú ahora te conviertes en un receptor y así, ¿no? Entonces es lo mismo. Desafortunadamente, y como lo acabas de mencionar tú, Jess, en las iglesias no nos enseñan la siguiente parte del ciclo. Dios habla y tienes que esperar a que Él emita su mensaje. Él quiere hablarnos, todo el tiempo nos está hablando. Entonces, lo iba a mencionar hace rato, pero no lo dije, es que hay diferentes modelos y tipos de oración. Por eso lo mencioné, que aquí nos estamos refiriendo a una oración de intimidad. ¿Qué es esa oración de intimidad? Bueno, la mayoría aquí ya son adultos y creo que la mayoría están casados. No, para hacer la diferencia, bueno, tú no platicas igual con el vecino, no platicas igual con tus amigos, no platicas igual con otras personas que con tu marido, con tu esposa. Ahí esa es una relación de intimidad donde él conoce, como tú lo acabas de decir, él o ella conocen todo de ti, tus defectos, tus virtudes, tus altos, tus bajos. A veces, pues todas las relaciones tienen complicaciones, pero esta relación de intimidad es así. Ahora imagínense ustedes una relación donde solo hablas, o te hablan a ti, pero nunca hay una respuesta, nunca hay un tiempo para que tú te comuniques. Entonces, lo que estamos hablando aquí es eso. Sí es cierto que hay esa oración que tú comentas, no, pues yo voy a pedirle a Dios y eso. Es una oración, digamos, como el modelo de Jesús. El modelo de Jesús, pues es el Padre Nuestro. Porque también en ese tiempo los apóstoles dijeron, oye Jesús, nosotros te vemos que tú oras todo el tiempo, termina la reunión y te vas a orar, enséñanos a orar. Y entonces Jesús les enseña el modelo del Padre Nuestro. Y la mayoría de los cristianos de iglesias, pues estamos
basados todavía en este modelo. Y no es que esté mal, pero no entendimos, digamos, Jesús no se la pasaba repitiendo el Padre Nuestro toda la madrugada, ¿no? Él tenía una relación de intimidad con su Padre, con Dios, y eso es lo que se ha perdido y lo que queremos que se rescate mediante toda esta enseñanza, porque muchas personas, siervos de Dios, están sirviendo porque los llamaron, repito, por una palabra profética, porque fueron enviados, porque sintieron, porque les gustó ese ministerio y se metieron. Pero ¿qué dice Dios, no, de ti? Eso es de lo que estamos hablando hoy. Vamos a aclarar más a detalle los puntos que tú comentas durante la reunión. Ok, dice, ay, me perdí. Aquí está. Es necesario, pero es necesario apartarte de los ruidos del mundo. Esto va a provocar que se disminuya tu propia voz, la voz de tu concupiscencia, y así pueda ser más fuerte la voz del espíritu o de tu espíritu a tu espíritu. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dice, estar en quietud o aprender a esperar en su presencia. Tenemos que estar en quietud. Nuestra carne tiene un conflicto con guardar quietud y silencio en la presencia de Dios. Y créanme, yo recuerdo los primeros años de conciencia, digamos, de cristianismo, de búsqueda de Dios, donde yo iba a las oraciones de las 5 de la mañana y prácticamente se volvía competencia de ver quién hablaba más rápido y quién tenía las mejores frases, ¿no? El mejor tema de oración y nadie se callaba y ruido y ruido y ruido. Y así están muchas iglesias. Ahora, yo no te hablo de que esta oración de intimidad la tienes que tener allá en público, porque estamos hablando de que tiene que ser en secreto, de que tiene que ser en privado. Ahí es donde tú tienes que buscar esta oración de intimidad. Ahora dice, nuestra carne tiene un conflicto con guardar quietud y silencio. Y mira, hay mucha gente que no se puede estar quieta, ¿no? Nuestros papás nos decían, no te puedes estar quieto, guardar silencio, por eso cuesta al principio. Pero tú tienes que tener en mente que Él te va a hablar. No sabemos en qué momento, en qué día, pero tienes que creer que Él te va a hablar, que Él va a hablar a tu espíritu, que va a salir como no te imaginas. Puede ser un tema de sanidad, puede ser un tema de falta de perdón. El Espíritu Santo habla de cosas que tú traes ahí y que según tú estás bien y de repente Él te dice, oye, ¿y qué tal de esto? ¿Ya perdonaste a tal? Entonces, el Espíritu Santo trae temas a tu vida. Ojo con esto, tampoco nos olvidemos de esto y por eso dice que tenemos que callar la voz de nosotros mismos, de nuestra concupiscencia. Porque ¿qué va a pasar si yo estoy, no sé, enojadísimo con alguien, una persona, con mi marido, con una situación que pasó con mis familiares? Y entonces me voy a orar con Dios y le digo que esa persona siempre me hace lo mismo, es que no lo quiero perdonar, es que ya me tienen harta. Y sí, no, tú sacas, ¿no? Lo que traes. Pero en el momento de que quieres que Dios te hable, tu mente sigue dándole vueltas a esto. Y hay gente que sale del secreto diciendo, no, sí, ya Dios me dijo que los va a destruir. Y eso va en contra del Dios misericordioso.
del Dios que ama, del Dios que perdona. Al contrario, yo te diría, el Espíritu Santo te diría, pero perdónalo, perdónalo, acuérdate lo que dice la Biblia, que cuántas veces debes perdonar a tu hermano, perdónalo. Si tú sales de ahí diciendo que sí, Dios te dijo que con espada los va a machacar, oye, primero perdónalo. Primero haz lo que dice la palabra, porque el Espíritu Santo no va en contra de la palabra, porque Él es Dios. Es ir en contra de sí mismo. Mateo 6:6 dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en el secreto, te recompensará en público. Aquí el punto es, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué es recompensa para ti? Porque mucha gente piensa que la Biblia se refiere aquí a que si tú oras en secreto te van a dar palabra el profeta en público. La gente piensa que si tú oras en lo secreto te van a poner en un puesto, en un ministerio en la iglesia de líder. Y piensas que ese es el reconocimiento en público. Pero el reconocimiento no lo tienes tú en tu control. ¿El reconocimiento de quién viene? De Dios. Y Él puede ser que su reconocimiento sea como cuando hablamos de Job, que le dice a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? Hombre recto, justo. Estaba reconociendo Dios lo que había en la vida de Job. Y tú estás esperando que si no hay, no te mandan a un ministerio y hasta dices, no, pero ahorita que allá voy a orar y le voy a decir a Dios que el hermano no me dio esto, no me hizo esto, no me pusieron en tal lugar, me sacaron del puesto. Estás mal. Ahí es donde tienes que aprender a callar tu yo, tu orgullo, la soberbia, yo quiero esto, es que yo quiero esto. Dile, Dios, ¿qué quieres tú? Por eso en la iglesia te encuentras mucha gente sirviendo en ministerios o luchando con ministerios que no son el llamado por el cual Dios quiere. En el libro de Mateo, justamente en Mateo 7, si no me equivoco, dice, en aquellos días, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos. Y Jesús les dice, y yo les diré, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero unos versículos antes dice que los que hacen la voluntad de su Padre, esos son los que van a ir al cielo. Entonces tú te he revelado que a los que Jesús se refiere no son a los de allá afuera, no son a los secuestradores, no son a los asesinos, se refiere a los de la iglesia, pero que están dentro de la iglesia, pero que están haciendo su propia voluntad y no la voluntad por la cual Dios te puso en esta tierra. ¿Me estás entendiendo? Me explico. Entonces, porque dice, o sea, yo no he oído allá a los narcotraficantes que profeticen, ¿verdad? O que echen fuera demonios, o que salen. ¿Dónde pasa eso? En la iglesia. En la iglesia. Y entonces, ¿por qué si obraban así? ¿Por qué Jesús dice que son hacedores de maldad? Porque antes dice que no hacen la voluntad de su Padre. ¿Ok? Entonces, la recompensa no depende de ti. La recompensa la da Dios. Y la recompensa tal vez sea allá en el cielo. Mejor que te reconozcan allá en el cielo. ¿Ok? Dice, cuando Jesús dijo que cierren la puerta, hablaba de manera literal diciendo que es importante tener un espacio
en tu casa o algún lugar en específico para tener una cercanía al Padre, pero también de manera simbólica en donde nos dice que es necesario cerrar nuestro corazón a nuestros deseos, a nuestros afanes, a nuestras preocupaciones e inclusive a la falta de tiempo que tienes porque estás muy ocupado como para orar. Si fuera posible, y eso póntelo como regla, apaga tu teléfono, déjalo afuera, ponlo en silencio. No te avientes 8 horas sin teléfono, ¿verdad? Y tu marido enojado porque no contestas, o buscándote a alguien, ¿no? Pero sí aparta ese tiempo. Y Señor, aquí no quiero oír a nadie más. Escucho, espero, aquí me voy a quedar y quieto para que tú me hables. Pero vuelvo a resaltar, por eso dice que es necesario cerrar nuestro corazón a deseos, como el ejemplo que les daba. Si tú no aprendes a hacer esa transición de mi oración, donde yo me expreso mi dolor, donde yo busco que Él sane mi corazón, donde yo le pido fuerzas, pero no aprendo a hacer esa transición de hasta aquí yo, y ahora tú me hablas de cualquier cosa, no tiene que ser de ese tema. Porque repito, si tú entras a ese tiempo donde dices, aquí voy a escuchar a Dios, y sigues con todo eso a flor de piel, si no aprendes a calmar tus emociones, si no aprendes a callar tus deseos y tus afanes, tus preocupaciones, ¿de qué crees que vas a pensar que Dios te habló? De eso. Y después se va a volver un conflicto. Se va a volver un conflicto donde tú salgas con que Dios te habló de algo que va incluso en contra de lo que dice su palabra, o que Dios te habló de algo que va en contra de lo que te dijeron tus autoridades que hicieras o que no hicieras. Y entonces tú dices, no, yo lo voy a hacer porque Dios me habló. Sí, por eso la Biblia dice que hay un orden, y ya lo han de haber visto, donde habla de que la unción cae en la cabeza, baja las barbas y a las vestiduras. Está hablando de cómo baja la unción de Dios primero a las cabezas. Vamos a seguir. Dice, muchas personas quieren escuchar la voz de Dios, pero no desconectan sus oídos u ojos del ruido social. Y no se refiere tanto a que estés platicando con alguien en ese momento, se refiere a tu teléfono, a tus redes sociales, que no ni siquiera puedes dejar de estar viendo el teléfono. Yo sé que ahorita en la actualidad en redes sociales hay prédicas de Dante Gebel, de Cash Luna, de profetas, y tú, como no sabes tener ese tiempo, dices, Señor, háblame, y pones un reel, ¿no? De algún profeta, si esto me quieres enseñar, Dios, no, Dios no te está hablando en eso. Sí, voy a dejar este tiempo para que Dios me hable y me pongo con la Biblia en un dedo santo así de este versículo Dios me está hablando. No, Él te tiene que hablar a tu espíritu, no necesita ningún otro medio. Él habla, deja de querer tener el control, deja de querer hacerlo a tu manera. Él habla, es una persona como tú y como yo. Bueno, me refiero al concepto de persona, obviamente Él es Dios. Entonces, deja que Él hable, no como tú quieras, no a tu manera, Él va a hablar a su manera. Dice la parte de acá, dice Jesús, a pesar de caminar siempre, no, perdón, me equivoqué acá.
me perdí, dice, o del mundo. Y podemos ver varios ejemplos de la Biblia que siervos de Dios pasaban momentos de soledad con Dios precisamente para reforzar su comunicación. Uno de ellos fue el profeta Habacuc y otro fue Jesús. También tenemos el ejemplo de Elías cuando lo andaba persiguiendo Jezabel. Pero bueno, dice, Jesús, a pesar de caminar siempre entre las multitudes, él tenía sus momentos a solas con su padre cuando él les decía, voy a subir al monte. ¿Para qué subía al monte? Porque allá no iba a haber seres humanos, difícilmente se los iba a encontrar. Entonces se apartaba en soledad para ver a su papá y que Dios supiera que ese tiempo es exclusivo para él. Dice en Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es importante seguir el ejemplo de Jesús. A veces es necesario pasar un tiempo de desintoxicación social, ministerial, etcétera, para volver a estar frescos con Dios y poder continuar nuestra travesía con el Señor sin perder el enfoque. Recuerda que un momento a solas con Dios te puede ahorrar años de fracaso. Y aquí, mira, eh, si tú no aprendes, repito, a hacer esa transición entre callar tu voz y dejar que Dios hable, puedes salir de una consulta con una dirección que no viene de Dios. Es que yo entré a oración pidiéndole a Dios si abro o no este negocio, si se va o no se va mi hijo a la universidad, si estudio o no estudio esta carrera, si una decisión, ¿no? Lo perdono o no lo perdono. Y tú vas, pero no aprendes a callar tus emociones y tu corazón y te esperas a este tiempo donde Dios te va a hablar y con lo único que sales de allá es con tu propia voz, convencido de que es el Dios. Y repito, por eso tienes que también conocer la palabra, porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Mucha gente luego nos dice, no es que Dios me habló, ¿qué te dijo? ¿Y en qué momento eso lo llevaste a la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Porque lo que me estás diciendo es un principio de desorden, es un principio de ir en contra de tu autoridad. Y eso no puede, eso no es lo que Dios diría, porque Dios no va en contra de su propia palabra. Entonces, este primer tema es clave. Si tú no aprendes a hacer esa transición y a soltar tus emociones, tus pensamientos, te vas a encontrar con direcciones equivocadas. ¿Cómo voy a saber, pastor, que lo que me dijo es de Dios? ¿O cómo voy a saber que la verdad, pues ese día me dejé llevar? Simple, tu decisión va a tener resultados. Resulta que yo salí de ahí y dije, no, Dios me dijo esto, voy, lo hago y fracaso total. Me sale mal, me despiden del trabajo, no entro a la carrera, quiebra mi negocio. No me suena a que haya sido dirección de Dios. No hubo una confirmación, no hubo frutos de que la dirección de Dios estuviera en esa palabra. Entonces dice, eh, para volver a estar frescos y poder continuar nuestra travesía con el Señor sin perder el enfoque. Recuerda que un momento a solas con Dios te puede ahorrar años de fracaso, te puede sacar de temporadas de fracaso, te puede sacar de temporadas de escasez. Todos necesitamos una recarga espiritual y qué mejor que con la presencia de Dios y su voz. Y esto, ojo, no estoy en contra de buscar, obviamente,
en congresos las recargas espirituales para nada. O sea, nosotros somos parte del Ministerio Nayón, pero lo que sí queremos que te quede claro es que si tú no tienes la posibilidad de ir a un congreso, ve a Dios. Es Dios, es el mismo. Claro que, y te digo, no estoy en contra de que vayas a un congreso porque cada persona es un instrumento, tiene un llamado, tiene un propósito. Y tenemos también testimonios de gente que buscando a Dios a solas nunca avanzó en cierta área de su vida, pero va a un congreso y un profeta con una autoridad de parte de Dios le suelta una palabra y ¡pum! Se rompe esa escasez, esa historial de fracasos en los negocios, se rompe ese historial de fracasos en tus relaciones matrimoniales, se rompe ese historial de no poder tener hijos, porque Dios usa a las personas también. Pero a lo que nos referimos aquí es que tú todos los días tienes que ir a Dios. Todos los días. Todos los días tienes que ir a tener esa recarga espiritual con la presencia de Dios y escuchar su voz. Adelante. Así es, pastor. Una de las cosas que yo me daba cuenta que es lo que estaba tratando de hacer el enemigo o los afanes de la vida, y a la fecha nos tenemos que cachar, es cansarte. Cansarte en el trabajo, cansarte en los afanes para que tú llegues y ya no hables con Dios, para que tú llegues y digas, estoy tan cansada que ya no quiero nada. ¿Por qué? Porque obviamente hay que pagar cuentas y todo eso trata de hacer que te canses, ¿sí? Para para que ya no tengas una comunión con Dios. Entendí en el camino que incluso en el mismo proceso de que yo vendía bolis en las calles y yo decía, ahí mismo lo conocí más, porque era mi tiempo como para, decía, yo voy a llegar bien cansada a mi casa y vendiendo bolis yo iba platicando con Dios. Obviamente ya cuando llegaba a mi casa llegaba bien cansada y tenía un ratito, pero luego me di cuenta y dije, sí, es que lo que trata de hacer los afanes de la vida es que te canses para que tú no hables con Dios, para que tú no tengas un tiempo con Dios. Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros como ministerio hemos visto que una de las estrategias más usadas por Satanás es en el tema de las finanzas precisamente. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos viven afanados, pensando, preocupados, estresados por esto, por lo otro, y y pareciera que tienen un tope y no pueden prosperar, y mientras que estás así en ese nivel, precisamente pasa eso, ¿no? Más te cuesta buscar a Dios. Ahora, ¿cómo puedes romper eso? Bueno, pues la Biblia también dice que en la preocupación, en la prueba, pues yo tengo que buscarle contrario a lo que mi carne me dice, ¿no? Contrario a lo que mi preocupación me dice, contrario a mi cansancio físico o emocional, buscar a Dios me dará nuevas fuerzas. Buscar a Dios me renueva su presencia, estar en su presencia continuamente. Te voy a dar para que dimensiones qué puede traer a tu vida estar en su presencia. Mira, la Biblia dice que se levantó por ahí en el pueblo de Israel una tribu que decía que Moisés había puesto a Aarón por dedo, ¿no? Porque era su sobrino. Y decían, ¿por qué Aarón es sacerdote? Yo también quiero ser sacerdote, todos podríamos ser sacerdote. Y entonces Dios le habla a Moisés, le dice, pídeles una vara por tribu de los que ellos dicen que pueden ser candidatos a sacerdote. Y entonces ellos entregan su vara y les dice, pongan esas varas en el arca y al siguiente día vienen a ver qué pasó. La vara que reverdezca esa vara es el sacerdote que yo elijo, dice. Entonces, pues todos se saben la historia, dejan las varas ahí y al otro día la vara de Aarón fue la que reverdeció.
pero no nada más reverdeció, dio frutos. ¿Y qué te tiene que decir esto? Fíjate, la vara estuvo toda la noche en la presencia directa de Dios, de tal manera que aceleró su tiempo, reverdeció y aceleró su ciclo para dar fruto. Hay cristianos que nunca son expuestos a la presencia en la semana más que las 2 horas de servicio del domingo. Y por eso tú te vas a dar cuenta que hay cristianos que llevan 10 años en la iglesia, pero que nada más los domingos en la iglesia reciben presencia de Dios. Entonces yo la otra vez le hacía una cuenta a la iglesia y le decía, a ver, son 56 semanas creo que tiene el año, y en 10 años entonces tú te expusiste 560 horas, bueno, el doble, 1120 horas a la presencia de Dios. Pero llega alguien nuevo a la iglesia que en un año alcanza el que llevaba 10. Y los hermanos piensan que la iglesia es como por antigüedad, ¿no? Dicen, oye, pero si yo llevo 10 años, ¿por qué el líder ahora va a ser este que tiene 2 años? Pero no te pones a pensar que esta persona que lleva 2 años se puso a buscar a Dios todos los días, y aparte los domingos, y leía la Biblia, y estaba en los ministerios, y oraba, y entonces el crecimiento de esta persona viene a ser similar o mayor que una de 10, 20 años en la iglesia, que nunca buscó a Dios, que nunca tuvo relación, que nunca se metió a orar, que nunca sirvió con pasión. Hay un crecimiento desmesurado y luego la gente hasta dice, no es que el pastor me tiene mala voluntad, es que el pastor tiene favoritos, es que el pastor puede ver el crecimiento de las ovejas. Es que el pastor puede ver cuando una oveja no es madura emocionalmente, cuando una oveja titubea cada mes, cada 2 meses se vuelve a querer ir de la iglesia. Cada 2 meses vuelve a sentir que nadie lo quiere, que nada le sale bien, y luego de repente ya vuelve a creer y así está titubeando. Dice, en la tarde me mandó un verso la apóstol justamente de este tema. Denme un segundo, lo busco, porque me pareció muy interesante esta versión. Dice, ah, aquí está. Dice, cuando en el libro de Santiago 1:5, dice, 1:6, perdón, dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Ese es Santiago 1:5-8, 1:6-8, que ustedes lo conocen en la versión de Reina Valera, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí dice, si tú dudas todo el tiempo y estás a medias, ¿cómo esperas algo de Dios? Al contrario, ¿no? Todavía esta gente cada vez que pasa más duda, más se hunde porque no tiene una lealtad 100% en Dios. Vamos a terminar esta parte. Dice, recuerda que hasta los aviones tienen que aterrizar a tener mantenimiento, ya que si no lo hacen costaría muchas vidas. Así nosotros, si no tenemos momentos de soledad con Dios, nos puede costar lo que hemos edificado o peor aún, la vida de nuestras generaciones. Por esos tiempos de incertidumbre, por ese tiempo que dejas de buscar a Dios
y viene la duda, y viene la separación, y viene pensamientos que te alejan de Dios, te puede costar que no nada más te afectes a ti mismo en una mala decisión, sino a tus generaciones, lo dice bien claro. Vamos a continuar el segundo hábito que debemos de tener para eh, propiciar o ser propicios a escuchar la voz de Dios. El segundo hábito es el hábito del silencio en la presencia de Dios. Dice, para que oigas a Dios, primero tienes que callar tú. El profeta Habacuc quería conocer o escuchar a Dios, así que lo primero que hizo fue apartarse a su torre, quedarse en silencio y quedarse en silencio. Es curioso ver que los hombres de oración en la Biblia se apartaban a un lugar donde nadie los molestaba. Tales ejemplos, como lo acabamos de decir, de Jesús, Moisés, que subía al monte Horeb por 40 días, tremendo el Moy. Jesús mismo se apartaba para pasar tiempo con Dios, como lo dice en los evangelios. Elías, que se mantenía en cuevas o en ríos. Está el ejemplo también de Juan el Bautista, que se apartaba al desierto. Dice, para accesar a su presencia dependerá del tiempo en que tú te tranquilices. Es decir, que tengas una actitud de recibimiento y digas, estoy listo, Jesús, háblame, soy todo oídos. En ese momento tú guardas silencio, no nada más de tu boca, de tu mente. Todo lo, ya para este tiempo tú ya debiste haber platicado con él tus situaciones, tus problemas, lo que sea, pero tienes que saber hacer esa transición que quede bien marcada. A partir de aquí, mente, silencio, que va a hablar Dios. No tienes que salir con el mismo tema exactamente. ¿Te imaginas que sí es probable que Dios te hable del tema que le acabas de decir, pero no es necesario ni es obligatorio? Porque a veces, iglesia, los temas que llevamos a Dios, ¿te imaginas para Él? Él ya te ve, Él ya te ve yendo a las multitudes, Él ya te ve terminado y tú sigues desde hace 3 años con el mismo tema de que tu marido no recoge los zapatos. O sea, cosas que a veces necesitamos madurar, necesitamos, mi esposa me dice, buscar la paz. Como lo que decía ayer, es que mi situación económica no me deja en paz, Dios, que tienes que aprender a cerrar eso, tienes que aprender a callarlo para que Él te hable de lo que Él quiere, de alguna estrategia. A lo mejor Dios te dice, sí, pero ve, visita a tal persona y regálale esto. ¿Y tú crees que una persona que no suelta su estrés por la situación económica lo va a hacer? Hemos tenido, recuerdo el testimonio de nuestra apóstol, donde ella nos decía que el Espíritu Santo le hablaba y le decía, ofrenda todo el dinero que traes. Y ella decía, es que ahí traía lo de los libros, lo de la inscripción, lo de los uniformes. Y yo le decía, Espíritu Santo, es que, ¿y quién, y cómo lo pago? Ofrenda el dinero que traes. Bueno, y dice que entonces ella pasó el tiempo de la ofrenda y no lo dio. Y otra vez y le dice el Espíritu Santo, ofrenda el dinero que traes. Y no lo dio, y cuando lo quiso dar, el Espíritu Santo le dice, no, ya no lo quiero.
porque yo te hablé y tú qué pensabas, no, es que cómo, y mira, la carne empieza a atacar el pensamiento. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? No, pues es que, y empieza tu mente a hacer números como los apóstoles cuando Jesús les dice, no, pues dale de comer a la multitud. Y los apóstoles dicen, no nos alcanza Jesús. Y Jesús dice, dale de comer. Tuvo que salir un niño que tenía fe y le dijo, yo no tengo todo, pero tengo esto. Y aquí están mis panes y mis peces. Y entonces esos panes y esos peces de alguien que sí creyó en las manos de Jesús se convirtieron en miles de panes y peces. Y el apóstol nos dice que entonces dice, no, perdón, sí lo voy a dar. Y dice, lo entregué. Salí de la reunión y me llaman, voy para allá, tengo un asunto, ¿cuánto me cobras? No, pues tanto, allí va, dice, 3 veces más de lo que yo había dado. Porque hay momentos en los que, ¿cómo tú crees que vas a ser procesado? El que llega con problemas de ira, el que llega con problemas de fe, el que llega con problemas de temperamento, ¿cómo crees que Dios te va a procesar? Te va a procesar en esos momentos cuando te mande a hacer cosas que van en contra de lo que tu naturaleza se acostumbraba a hacer. Cuando te mande a perdonar, cuando te mande a dar, porque toda la vida has sido tacaño y no es tanto que quisieras ser tacaño, sino que tus números en la mente no te daban para compartir. Y el Espíritu Santo empieza a confrontar esas áreas. En ese tiempo van a salir. Vamos a seguir. Dice, a Dios le gusta la exclusividad. Así como tú y yo tenemos una marca exclusiva, es decir, no somos copia de nadie, Dios nos hizo únicos. Dios así demanda ser único cuando se trata de estar en intimidad con Él. Es decir, que tú no quieras imitar a otros. Y esto a lo mejor no le va a caer bien a varios. Porque tenemos todos un predicador favorito, tenemos todos un siervo de Dios favorito y queremos de manera, ahora sí que inintencional, imitar. Escuchamos su testimonio, no, y yo busqué a Dios en el monte 40 días y te vuelves del club de ir al monte 40 días, porque ese predicador lo dijo. Y otro predicador dice, no, es que yo, mira, me pasaba de rodillas toda la noche. Y así a los 5 años Dios me habló. Y entonces tú dices, no, yo tengo que pasar de rodillas. Y escuchas a otro predicador que dice, no, dice, yo, aunque estaba enfermo, no iba al doctor. Ese es Gigi Ávila, ¿no? Aquí Dios por sus llagas fui sanado y no voy al doctor hasta que me sane. Y así vamos adoptando cosas, ¿no? De cómo Dios se revela a otras personas. Pero pregúntale cómo Dios se quiere revelar a mi vida. ¿Cómo? ¿En qué área? ¿De qué manera? Yo no tengo los mismos detalles que el otro predicador. Yo no tengo la misma vida, el mismo trasfondo, el mismo carácter. Dios a cada uno nos trata de la manera que necesitamos ser tratados. Por eso uno de los misterios más grandes que la gente no entiende es cuando me acuerdo mucho de la película de Kung Fu Panda, la han de haber visto por los que tienen hijos, donde el maestro Shifu, que es el chaparrito, es bien estresado y malhumorado y de todo quiere tener el control. Y está el maestro que es la tortuga, que es bien tranquilo y muy sabio y siempre lo está controlando. Y entonces llega el maestro Shifu corriendo y le dice, maestro, malas noticias. Y él le dice, no hay malas noticias, solo hay noticia. Porque si tú entiendes que Dios tiene el control de tu vida, tú entiendes que todo lo que pase, te parezca bueno o malo, tiene su control.
Y es así un ejemplo que te digo. Pero después el maestro Shifu le dice, sí, es que tal se escapó de la cárcel. Ah, esa sí es mala noticia. Y por eso me acuerdo, porque me da risa, ¿no? Que él primero enseña una cosa y luego dice otra. Pero entonces, así es lo mismo. Hay obviamente, hay obviamente principios como este que te estoy enseñando, y te lo dije desde hace rato, que son principios que te van a ayudar, pero la manera en la que Dios te va a hablar, la manera en la que Dios va a tratar contigo es única. Contigo va a tratar a su propia manera. Va a reforzar las áreas de tu vida que sean necesarias. Te va a dimensionar al ministerio que tú tienes. Va a tratar con tu familia, va a tratar con tu carácter exclusivamente contigo en ese tiempo. Dice Catherine Kuhlman, una mujer de milagros con una relación con el Espíritu Santo muy fuerte, dijo lo siguiente: solo un mar tranquilo puede reflejar el brillo de la luna. Asimismo, un corazón quieto puede oír la voz de Dios. Mira, aquí nosotros te estamos recomendando 15 minutos de silencio. Ahora, de ti depende ser honesto, y si tú necesitas una hora para calmarte del problema que traes, pues dedica la hora a calmarte, para que entres a los 15 minutos con un corazón quieto, con unas emociones quietas, con pensamientos quietos, porque si no, vas a salir todos los días con revelación nueva de cosas que van en contra a veces de lo que debería ser la palabra de Dios. Vamos a terminar. Dice, el ministro tiene que ocupar estos principios para familiarizarse y a la hora de la administración no se turbe y aún estando en ruido, sepa diferenciar la voz de Dios como Jesús lo hacía. En medio de la multitud, él pudo sentir a la mujer del flujo de sangre cuando le tocó. ¿Por qué poder salió de él? El Espíritu Santo que estaba con él. Sabía lo que había pasado. Los apóstoles le dicen a Jesús, oye, pues si todos te están aplastando, pero el Espíritu Santo, él conocía su dirección. Y se aprende a hablar y presentar tus situaciones y peticiones delante de Dios, como lo hizo Habacuc cuando dijo, presentaré mi queja y veré qué se me dice. No nada más es Dios un banco de quejas, algo te tiene que decir al respecto de esa situación. Yo entiendo, no sé si sea su caso, pero yo entiendo que mucha gente anda buscando la dirección profética porque no quiere buscar a Dios, no quiere pagar el precio de buscar a Dios en lo secreto. Por eso mucha gente va al profeta. Lo tremendo es cuando el profeta te da una palabra y tú dices, ay, yo no me lo esperaba. Se supone que tú estás buscando a Dios, que lo que te dice el profeta es una confirmación, que tú ya sabías en qué línea se estaba moviendo, tus autoridades ya sabían, porque cuando eres una persona sujeta a tu autoridad, tus pastores saben la situación que estás pasando. A nosotros nos pasa que, a mí me pasa que luego cuando viene algún profeta, yo grabo las palabras y cuando estoy grabando la palabra, yo al mismo tiempo estoy recibiendo con emoción la palabra, aunque es para otras personas, la recibo con emoción y lloramos con la palabra porque sé lo que está pasando en la vida de las personas. Sé lo que hay y lo que sé de dónde viene y por qué trae Dios esa dirección. ¿Qué te quiero decir? Que la palabra te la tiene que también revelar Dios a ti. Tú ya tienes que, no puedes depender al 100% de otras personas. Aprende a pasar este tiempo con Dios. Dice entonces, ay,
Esto, no, perdí. Tu mente va a decir, esto es increíble, porque nosotros desde ya a la presencia de Dios debemos entrar con certeza de que nos va a responder. Nada de decir, ¿será que Dios me va a hablar? ¿Será que soy digno? Por favor, quitemos estos bloqueos y cambiemos nuestra atmósfera en seguridad y certeza de que Él lo hará. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué se necesita? Fe, certeza que Él te va a hablar. El punto número 3, y es el último, se llama crea atmósfera. Crea una atmósfera. Empezamos leyendo, dice, siempre accesa su presencia a través de crear una atmósfera. Esto es una adoración. Esta parte sería clave de la oración modelo de Jesús cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Inicia adorándole, inicia glorificando su nombre. Tienes que tener ese tiempo de adoración, porque ese tiempo de adoración va a crear la atmósfera correcta en ese lugar. A Dios le gustan las palabras de gratitud, de adoración, de reconocimiento. Así puedes empezar en tu oración. Ofrécele todo, ofrécele. Todo ofrecimiento trae rompimiento a tu favor y respuesta. Nos habla aquí de Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí vamos a seguir. Dice, así que para sostener la atmósfera es válido mantenerse con música instrumental mientras oras. Él habita en la alabanza de su pueblo. Fíjense, aquí sí quiero comentarles algo. Eh, yo sé que en sus iglesias no pasa, pero yo he visto que a veces en las iglesias es un tiempo de adoración, sí. Y sí, estamos adorando, entregados, buscando, Dios se siente la presencia, pero llega el momento en que pasamos a un segundo tiempo, el Espíritu mueve y dice, a ver, ahora vamos a orar. Y en ese tiempo de oración, la gente nada más habla dos o tres palabras y se regresa a querer seguir adorando. Y entonces yo les digo, hey, este es tiempo de orar. Abre tu boca. Pareciera que a la gente se le acaban las palabras. 2 minutos de palabras tiene a lo mucho. Y ya no tiene nada que decir. Y eso habla de tu falta de tiempo con Dios, de tu falta de intimidad, de que sigues viendo a Dios como alguien lejos al que nada más le pides. Cuando ya no tienes nada que pedir, ya no dices nada. Y mira, todo eso se puede ver en la iglesia. Tus autoridades lo ven, nosotros lo vemos. Hay gente que nada más no dice nada, nada más está esperando la adoración para que la canción lo lleve a decir cosas, pero no sale nada de su corazón. Por eso dice aquí, ok, tú empiezas con alabanza, pero cuando empieza la oración, pon música instrumental, que la música no sea, no continúes todo el tiempo con pura alabanza. Tienes que hablar con tu propia voz. Tienes que adorar con tus propias palabras. Tienes que confesar con tus propias palabras. Tienes que tener conversación con tu Padre. Salmo 22, 22, 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos,
en medio de la congregación te alabaré. Lo segundo que se debe evitar es una oración religiosa, esa es consistente en hablar, hablar y jamás quedarse en quietud. Esa que buscas todo tu historial de oraciones pasadas, de las que escuchaste de la hermana Ana Méndez, de las que escuchaste del hermano tal, y todos los temas los repasas, pero nunca te quedas en silencio para hablar con Dios. Tienes que hacer esa diferencia, ¿no? Entre cómo estás orando, para qué estoy orando, y dejar que Dios hable en el tiempo que es correcto. Dice, sin embargo, la oración del reino consiste en recibir información, es decir, intercambiar conversación. Este versículo es uno de los más conocidos, Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Y muchos se quedaron en la revelación de este versículo de pídeme y te voy a responder con lo que me estás pidiendo. Y no lo llevaron al nivel de relación. Es una relación. Habla conmigo y yo respondo como una conversación. Yo recuerdo porque muchos años del cristianismo decían, clama a Dios, es pídele, pídele, pídele. Y Él te va a responder, Él te va a prosperar, Él va a jalar a tu esposo, Él va a convertir a tu familia. Y etiquetaban que la respuesta era la petición. Pero este versículo también habla de una conversación, de hablar y responder. Él responde. Entonces, ya vamos a terminar. En esta parte te recomendamos un tip. Dice, siempre lleva una libreta en tus tiempos de oración. Te va a ayudar a provocar que Dios te responda. A Habacuc le dijeron, escribe lo que ves. La libreta es también para escribir lo que Dios te está diciendo. No nada más para que tú, lo que mencionaba Jess, es válido llevar una libreta con ciertos temas, ciertas situaciones que tú quieres que no se pasen, pero también es válido tener tu libreta o es necesario llevar tu libreta para anotar, porque como estamos leyendo aquí, Dios le dijo a Habacuc, escribe la visión en tablas y repítela. Y hoy Dios quiere que honremos sus palabras escribiendo. ¿Qué significa honrar, escribir, honrando? Que tú le des importancia a lo que Dios dice. Mira, no te está hablando cualquier persona, te está hablando el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que tiene todo el poder. Él te está hablando. Escríbelo, honrale, dale la importancia, repasa lo que te reveló. Dice, escribiendo lo que Él nos habla en la oración. Eso nos ayudará a meditar la instrucción después y mantenerla en el recuerdo sin olvidar. Ojo con esto. Hay personas que dicen, es que ya Dios no me habla. Pastor, es que yo no sé por qué Dios ya no me habla desde hace tiempo. Dios ya te habló, ya te dio instrucción, ya te dio dirección y no hiciste caso. Entonces, sigues pidiendo, pero no has hecho lo primero que Dios te respondió. ¿Qué fue lo que dejaste de hacer? ¿Qué fue lo que ignoraste porque no te gustó? Porque no te pareció la instrucción. ¿Qué fue eso? Recuerda, cada instrucción anotada es un peldaño de crecimiento a tu vida. Vamos a terminar aquí. Cada instrucción anotada es un peldaño de crecimiento a tu vida. ¿Ok? Bueno, ya terminamos el contenido del tema que íbamos a ver hoy. Eh,
Si alguien quiere comentar algo al respecto, bueno, Jess comentó varias veces, pero si alguien quiere comentar, este es el momento antes de que pasemos ya a la oración. Voy a detener la grabación.